Se fortalecen los músculos. Cantaría ser de muelle a muelle. Los que los tienes que convencer. Es un proyecto costosísimo. Me atacaban porque estaban haciendo algo. Nación Excepcional, bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos como invitado a un empresario diferente, un empresario que trabaja con tiburones, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de tu vida, de tu lucha, de tu, Digo, primero que nada, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias por la invitación. Famosísimo chino de Phantom Divers. Es un gusto poder participar en esto. Jorge Loria. Eres un empresario, tienes una tienda de buceo de hace 40 años, me decías, ¿no? 30 años. 30 años. Y eres segunda generación, porque tu papá tenía una tienda de buceo también, era Dive Master y demás. En los 80s vino... Bueno, mi papá vivíamos todos en Mérida y él tenía un taller mecánico de Volkswagen muy exitoso, le iba re bien. Pero pues se cansó y le gustaba mucho la naturaleza, el mar, la pesca, el buceo y compró un terrenito aquí en playa y puse sus cabañitas y su tiendita de buceo. Nosotros no llegamos a vivir en aquel entonces porque pues playa en los 80s no había nada. No había nada, sí. No había secundaria, no había hospitales. Entonces mi mamá dijo, no, está muy rústico para irnos. Pero ni Cancún, ¿no? Cancún también estaba... Estaba empezando en aquel entonces. Perdón. Y bueno, mi papá se vino aquí, yo seguí estudiando en Mérida y después me fui a Estados Unidos, trabajé allá 9 años en construcción. Me iba muy bien, la verdad, pero me cansé de la vida de Estados Unidos, el tráfico, sobre todo vivía en el área de Los Ángeles y pasaba 4 o 5 horas manejando al día y dije, bueno, ¿qué? Esto no es vida, ¿no? Querías regresar a la naturaleza. Les digo que aquí toda la gente trabaja todo el año para tener 2 semanas de vacaciones y esas 2 semanas se las van a pasar a Playa del Carmen. ¿Sí? Entonces, pues dije, no, pues vamos a hacerlo al revés. Me voy a vivir a Playa del Carmen, voy a empezar a hacer lo que me gusta, que a mí me gustaba mucho bucear, de chavito buceaba con mi papá, y decidí certificarme. Dije, bueno, me voy a mover para allá, pero antes me voy a hacer mi curso de instructor. Y así le hice, me certifiqué, tardé como 1 año y medio de Open Water as instructor, y compré unos equipos de buceo y me vine manejando. Desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Wow. Y bueno, llegué a Playa del Carmen y justo cuando llegué, mi papá había vendido su negocio. Había vendido las cabañas, la tienda de buceo y el terreno. ¿Cómo crees? ¿En qué año llegaste? En el 95. Ok. En junio del 95. Y le habían dado un depósito y le dije a mi papá, oye, pues devuélvelo. No, bueno, eran $50,000. Una lana, ¿no? Sí. Pero pues en aquel entonces le dije, no, devuélvelo, yo me voy a encargar del negocio y todo. Pero pues mi papá como que no confiaba mucho en mí, porque yo venía de Estados Unidos de vacaciones, venía de puro desmadre, de pura fiesta. Entonces, pues sí, a gastarte lo que ganabas allá, ¿no? Exactamente, venía a cotorrear, invitaba a todos mis cuates y pues ese es lo que mi papá veía que yo hacía. Entonces dijo, no, pues le dejo el negocio a este. Y se lo come, ¿no? Se lo toma. Se lo toma todo. Oye, ¿cómo le hiciste para irte a Estados Unidos? O sea, ¿te fuiste legal? No, nosotros de chicos vivíamos allá en Estados Unidos. Tenías papeles. Ya. Entonces, bueno, eso fue algo fácil, ¿no? No tuve problema de cruzar así legal ni nada. Pero bueno, entonces cuando regresé aquí, pues como que cambiaron mis planes así, de golpe. Pero dije, bueno, me metí a trabajar a la tienda que era de mi papá y empecé allá trabajando. Y mi papá tenía un amigo, Emilio Gamboa, que tenía varios apartamentitos y yo se los rentaba. Y me iba a la estación de camiones, a la de Goa, a buscar a los turistas y le llenaba el hotel y me daba el 10% de comisión de todos los días que se quedaban. Y a esos mismos turistas los convencía para ir a bucear. Y pues al poco tiempo, como a los 6 meses que estuve trabajando en las otras tiendas, junté un poco de dinero, compré una lancha y ya empecé mi negocio en el mismo 95 en una bodeguita básicamente, allá en los cuartos que tenía Emilio, y
yo una sombrilla en la playa, que ahí vendía mis tours, allá enfrente del Blue Parrot. Y así empezó Phantom Divers, ¿no? Pero en el Phantom Divers no se llamaba así, primero se llamó Mukhalak. Me gustan mucho los nombres así románticos y que tengan significado y todo. Mukhalak quiere decir amigo, uso en maya. Ok. Pero pues no era un nombre muy comercial, nadie se acordaba. No, claro, es bien difícil. y pues no estaba jalando comercialmente muy bien el nombre. Y Emilio tenía su hotel que se llamaba Phantom Paradise. Y dije, bueno, pues vamos a ponerle Phantom Divers, ¿no? Claro, pues, ya se conoce el nombre, ya se conoce el nombre, es fácil de escribir, fácil de recordarse, funciona en inglés, funciona en español. Y bueno, allí empezó Phantom Divers en el 95, ¿no? Y bueno, cuando yo empecé el buceo, pues me encantaba, me apasionaba mucho, lo disfrutaba mucho y pues transmitía esa pasión a los clientes, ¿no? Y los clientes pues se iban felices, ¿no? Claro. Cuando haces algo con amor que de veras te gusta, la gente lo siente y lo aprecia más también, ¿no? Y a los principios... ¿Qué edad tenías cuando empezaste Phantom Divers? Tenía 25 años. Sí, súper chavo. O sea, estabas ahí en la... Ahorita. En aquellos entonces, pues también Playa del Carmen era muy chiquito, no había mucha gente, no había mucho turismo. Era muy diferente a lo que es ahora. Entonces los tours de buceo que hacía, pues salía a bucear 2 tanques, 2 inmersiones. Y en la segunda inmersión bajaba al arpón, pescaba algo, había gran abundancia, habían boquinetes enormes, meros, había mucha pesca. Chernas, ¿no? Chernas. Y entonces pescaba algo y les hacía, después llegaba un cevichito, un tiquinchiqui, a la propina, ¿no? Y se iban felices. Resulta que en los meses de invierno, cuando iba a pescar, me salían los tiburones, ¿no? Por la sangre de matar un pez y las vibraciones, y se acercaban los tiburones. Tiburón toro, ¿verdad? El tiburón toro que en las fechas a partir de noviembre, cuando el agua empieza a enfriar tantito, 1 grado, es que no cambia mucho, pero se acercan los tiburones, ¿no? Y bueno, en el buceo, cuando arponeaban, se me acercaban, y después en la fiesta, cuando cocinábamos y todo, la plática era toda sobre tiburones. Los turistas súper alucinados, pero a mí no me había caído de mente. Mi modelo era sacar el ceviche y ya está. No, para ti era lo más normal. Llegó un tiburón, ¿qué onda? Al principio sí me asustaba mucho. La primera vez que vi un tiburón. Hoy son feos los toros, tienen los dientes por todos lados. Y lo vi en Tortugas, en el arrecife de Tortugas. Tenía yo como 12 años. Y que se me viene de frente el tiburón. Y yo, paralizado, dije, ya está, me va a comer este. Adiós. Se dio la vuelta. Y ahí empezó una gran pasión por los tiburones, porque vi que pues no me hacía nada. ¿Sí? Pero regresando a lo del buceo y la pesca, platicaban mucho de los turistas, entonces dije, bueno, pues voy a empezar a hacer un buceo dirigido hacia los tiburones. Hacia los tiburones. ¿Tú fuiste el primero que lo hizo? Pues yo creo que sí, seguramente alguien había visto tiburones aquí, ¿no? Pero no creo que nadie se había atrevido a alimentarlos, ¿no? Entonces iba a pescar y ya después fui cambiando un poco el método. Sí sacaba algo para que yo coma, pero también peces pequeños los disparaba, se los tiraba ya y nos iban siguiendo durante el buceo. Y así fue cambiando el buceo poco a poco, porque pues ya tenía como que más experiencia, no tanto nervio, porque los empiezas a leer, ves su comportamiento. Les aprendes un montón, sí. A mí me han enseñado muchísimo los tiburones a través de todos los años, ¿no? Y me han dado muchísima satisfacción también, y poder compartir esto con la gente, para mí ha sido un gran regalo, ¿no? Porque la gente se va muy emocionada. No, claro. Les cambia el chip de lo que piensan sobre los tiburones, y al mismo tiempo les hace pensar más en lo deteriorado que está nuestro planeta, ¿no? Y la importancia que tenemos nosotros de empezar a cuidar y ser más responsables ecológicamente. ¿Viste? Claro. Yo me acuerdo, yo buceaba en el cantil, hacía los de mezcla de gases, ¿no? Uh-huh.
Y pues al final, digo, te despegas ya, te desprendes del arrecife y es pura descompresión en agua azul, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que llegaban los tiburones y a lo lejos, ¿no? Nos acechaban. Y da miedo, ¿no? Sí. Porque no los ves bien, pero ves la figurita y se ve impresionante, ¿no? Son impresionantes. Bueno, y entonces fue creciendo este museo, fue cambiando año con año. Primero llevaba, arponeaba, se lo soltaba. Después llegó el punto que empecé a llevar carnada para echarles, ¿no? Pero siempre lo hacíamos a la deriva. Hasta que un amigo mío que trabajaba conmigo, Charlie, me mostró unos videos de Fiji que les tiraban la comida en un solo sitio. Y me dijo, vamos a hacerlo, vamos a ver qué sale. Pues vamos. Entonces nos acomodamos en un sitio allí donde se hace el buceo de los tiburones ahora. Sí. Porque pues un sitio donde nos pudiésemos acomodar en la arena y que nos pudiésemos agarrar de algo por la corriente y que no vayamos a lastimar el arrecife. Varias condiciones buscamos, ¿no? Claro. Y estaba allí enfrentito, teníamos el sitio perfecto. Y empezamos a hacer el buceo ahí. Y no tardó mucho en que otras empresas se den cuenta, ¿no? Porque sí, claro. Está muy cerca del sitio de buceo de Jardines, pero está más profundo. Entonces, cuando veían la lancha de Phantom todos los días... ¿Qué hace ahí, no? ¿Qué hace ahí? Porque antes, cuando hacía lo del arpón, todos los años cambiaba de sitio. O sea, un año en Pared Verde, hazte cuenta. Otro año en Tortugas. Uh-huh. Otro año por Moche. O sea, iba todos los días a la misma hora. ¿Y en aquel entonces había temporada de tiburones? Pues, ¿O era siempre? No, igual. De noviembre a marzo, abril. Ya que veas un tiburón en agosto, es muy raro. Okay. Los llegas a ver, pero muy raro. Yo creo que se van mucho más por el clima, ¿no? Digo, la temperatura. Por la temperatura del lago. Bueno, entonces cuando se descubrió, cuando las otras tiendas descubrieron lo que yo hacía, ahora sí que se abrió la cajita de Pandora, se volvió un desastre. Un desastre, ¿por qué? Porque ya no había control de seguridad, estábamos buceando y nos caían grupos de buzos arriba, otros tiraban comida desde la superficie, o sea, se empezó a hacer un caos. Se presta para que haya algún accidente. Sí, precisamente. Y cuando se dio a conocer, también los hoteleros, pues no estaban contentos porque los tiburones iban a ahuyentar a la gente. Ah, claro, y les da miedo, sí. Y les da miedo, todo esto por falta de conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad que yo y otros hemos tenido de poder nadar y compartir espacio con un tiburón, ¿no? La mayoría de la gente no tiene esta oportunidad, entonces pues se basa en lo que escucha, ¿no? En lo que es... Y de los tiburones no hablan muy bien. No, y son puros rumores, ¿no? Porque ves las estadísticas y se muere más gente atropellada. Por muchas otras maneras que tiburones. Entonces, pues empezó todo este desorden y dije, bueno, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Yo estaba muy nervioso que me iban a parar lo que yo venía haciendo, porque era mi negocio, pero también era mi pasión, me encantaba hacerlo y estaba ya aprendiendo mucho de los tiburones. Yo no quería parar esa parte, entonces empecé. También los cuidabas, ¿no? O sea, tú los querías cuidar a ellos también. Pues sí, en parte sí. Entonces me empecé a documentar en las leyes y todo, y decidí abrir una ONG, una asociación civil, ¿no? Uh-huh. Ya en Playa del Carmen yo ya había estado involucrado en cosas de conservación, pero como persona no te hacen caso. Es más difícil, sí, totalmente. No llegas a ningún punto como persona. Entonces vi que las organizaciones civiles tenían mucho más fuerza y ya tienes una voz y ya puedes ir a hablar con gente del gobierno ya representado como una asociación. Y hasta pedir recursos, ¿no? Porque pueden deducir de impuestos y esas cosas. Entonces, pues yo en realidad no sabía nada de tiburones, estaba aprendiendo, ¿no? No estudié biología, no soy científico, nada más puramente empírico, ¿no? Pero muchas horas en el agua con ellos. Y abrimos esta ONG con un amigo de Cancún, con Alberto Friccione y otros amigos. Éramos 5 y empezamos a tratar de pues hacer algo para, uno, que no cerraran el negocio de los tiburones y
y que se hiciera con orden. Entonces, hicimos esa ONG Saving Our Sharks y contraté a un amigo mío, un biólogo, Mauricio Hoyos, que es especialista en tiburones en el lado del Pacífico, con el tiburón blanco en Isla Guadalupe, y él vino aquí y armamos un proyecto de investigación. Esto era como un escudo para proteger la actividad, porque en las mismas leyes mexicanas, en leyes de pesca, en la NOM 029, que habla de la pesca de tiburones, pone por encima de la pesca a los estudios científicos que se pudiesen hacer. Como hablando de prioridades. Como prioridad, sí. Ok. Es más importante tener estudios que pescar. Necesitamos los estudios para poder pescarlos en ese tenor. ¿Cómo está el tema? Digo, desconozco. El tema de la pesca aquí en Playa del Carmen. ¿Es permitida, no permitida? ¿Ciertas especies? Es un parque marino, área natural protegida, y sí se permite la pesca. Y sí, bueno, la pesca tiene sus reglamentaciones. Hay vedas para especies. Ok. La langosta, por ejemplo, ahorita estamos en veda. Pero en realidad en el Caribe no es que haya tanta pesca. Hay más pesca turística, digamos, ¿no? Pesca comercial es poca lo que hay. Es mucho más rico el Golfo en pesca que el Caribe. La flota pesquera aquí no es tan grande. No, pero ves que a veces se pasan con ciertas especies, ¿no? Ves que en Cozumel está prohibidísimo cualquier tipo de pesca. Entonces, siempre es importante pues, saber, ¿no? Porque la gente luego no sabe. Sí, bueno, aquí sí es permitida turísticamente. Se supone que tienes que tener una licencia, etcétera. Bueno, entonces contratamos a Mauricio para hacer los estudios. Y los primeros estudios consistían en marcar a los tiburones con unos dispositivos para ver por dónde se movían. Estos dispositivos se llama telemetría acústica y funcionan con un pequeño dispositivo que se le coloca al tiburón. Esto se puede hacer de dos maneras. Puedes pescar al tiburón y se le hace un corte y se le inserta y ya liberas al tiburón. O bajo el agua con un arpón le pones una punta especial y le metes una espoleta y ya se la clavas bajo la aleta dorsal. Y ese pequeño dispositivo está emitiendo una señal constantemente cada 2-3 segundos. ¡Pip! Eso lo recibe un receptor que tenemos más o menos como un poquito más grande, con una botella de vino, ¿no? Que está en el fondo del mar, ¿no? Ponemos una base y cada vez que el tiburón pasa a 200 metros o menos, se va a quedar grabado el número de serie de ese dispositivo, la fecha y la hora, ¿no? Entonces sabemos que ese pasó por ese receptor, tal fecha, tal hora. Y así se conectan varios receptores a lo largo de la zona. Entonces empezamos con todos los receptores concentrados en el área de Playa del Carmen, de Punta Venado hacia Punta Maroma, y nos dimos cuenta que los tiburones se iban hacia el sur siempre. Entonces ya después cambiamos la red de receptores y la fuimos ampliando, ya más espaciados, hasta llegar a Chinchorro. Oh, wow. Teníamos 30 receptores. ¿Cuántos años ha llevado este proyecto? Llevamos este proyecto como 10 años. Y resultados muy interesantes, ¿no? Porque descubrimos que pues, los tiburones pasan unos meses aquí y luego se van hacia el sur, hacia el área de Punta Allen, y ahí después los perdemos. No los volvemos, no sabemos nada de ellos hasta el siguiente noviembre que regresan acá. Entonces, en el inter que no sabemos nada de ellos, supongo yo, queremos creer, que se van más hacia lo profundo. Okay. Porque el agua ya está demasiado caliente y se van más hacia el cantil y ya los receptores ya no los agarran. Pero en noviembre regresan otra vez. Y creemos también que porque se desaparecen un par de semanas en la misma temporada, porque cabe mencionar que la mayoría de los tiburones, más bien son todas hembras las que se acercan y la mayoría están embarazadas. O sea, a los tiburones que alimentan para el turismo, la mayoría son hembras y embarazadas. Todas son hembras. Ok. Muchas están embarazadas. Entonces los machos no se acercan. Los machos no se acercan.
son más pequeños, son más tímidos y no se acercan. ¿Y son más agresivos? O diría que menos agresivos. Ah, mira. Menos chistoso. que las hembras. Y bueno, las hembras tienen un mecanismo que antes de parir pierden el apetito. Porque ellos tienen a sus crías vivas así de 40 centímetros y pues se las comerían, ¿no? Entonces tiene ese mecanismo que dejan de comer, tienen a las crías y se alejan del área y dejan a las crías en pues zonas muy someras como la Bahía de la Ascensión y Espíritu Santo, allá en Sillancán, allí es donde van a tener las crías, que pues son muy someras, hay pocos depredadores y hay mucha comida para esos pequeños tiburones, y están allá en esa zona aproximadamente unos 2 años, hasta que llegan a la talla de 1,10 m, 1,20 m. Y cuando ya están de esa talla, ya salen al mar y se unen pues a los grupos de tiburones, porque aquí llegan en grupos. Viajan juntos, es lo que te iba a preguntar. Viajan juntos, al menos estos viajan juntos. Y otra cosa es que vemos que van repitiendo todos los años. Hay una tiburona que conozco hace más de 15 años, a Fritzia. Ya me mordió varias veces. ¿Ah, sí? Me ha dado mis llegues la Fritzia. ¿Bajas con el traje de...? Con el traje. Bueno, todo esto fue un proceso de aprendizaje para llegar al traje y cómo se hace el buceo del día de hoy, que yo creo que se hace de una manera muy segura. O sea, no han habido accidentes más que a los guías que están dando la comida, ¿no? Claro, que bueno, al final son los que más se arriesgan, ¿no? Los turistas están a lo lejos. Están a un ladito allá, sí. y pues hay mucho control, hay buzos de seguridad y pues los guías son los que están manejando la carnada, sangre y bueno, a veces hay algún error generalmente por parte del guía, que es lo que ocasiona que te muerdan, ¿no? Pero aún así está este traje especial que te protege de la mordida, porque también la mordida no es que sea una mordida de ataque. Es muy diferente una mordida de ataque. Cuando un tiburón va a cazar a una presa, digamos a una tortuga, la muerde con muchísima fuerza. La rompe, ¿no? Para romperla o para quitarle algún miembro, alguna aleta, para que ya no pueda nadar y ya luego se la pueda comer tranquilamente. Entonces esa primera mordida es muy fuerte, ¿no? En este caso, los tiburones tienen cierto grado de inteligencia y saben que les estás ofreciendo la comida. Entonces no es que lleguen a cercenar o a cortar, ¿no? Simplemente como quítate. Cuando un perro le das una galleta que te puede agarrar. Ah, se equivoca, sí. Y luego quita la presión, ¿no? Eso exactamente es lo que pasa. O sea, la tienes en la mano, no quitas la mano a tiempo o algo, te muerde, te suelta y ya está. O sea, no es que... No, porque si quisiera el tiburón con todo y traje te arranca el brazo, sí. ¿No? Ese es un hecho. Sí, tiene mucha fuerza. Y bueno, pues entonces creamos esta ONG y fue un trabajo enorme con la comunidad de museo, porque había mucho celo, mucha envidia, todos quieren hacer las cosas a su manera. Claro. Era algo desconocido, nadie tenía experiencia. Yo tenía pues un poco, llevaba ya... Esto que te digo habrá pasado en el 2006, 2007. Yo ya llevaba casi 10 años trabajando con los tiburones, ¿no? Entonces trajimos a unos expertos para que den talleres. Traímos a gente de Bahamas, a Cristina Senato, trajimos a uno de Fiji, Mike Newman, que se dedicaban a esto y manejaban turismo, y ellos fueron dando unas prácticas. Y finalmente logramos hacer un manual de buceo con tiburones para Playa del Carmen, consensado por todas las tiendas centrales. Qué buena onda. A partir de ese manual, yo había llevado a bucear a Jaime González Cano, que era director de la CONAN, en varios parques, en Cancún, Ixuc, Contoy, Isla Mujeres. Tenía como 4 o 5 parques a su cargo, y él estaba muy en contra de esto de los tiburones. Era muy amigo de otro amigo mío, Alberto Friccione, y Alberto lo convenció y lo trajo a bucear. Completamente en contra de que le debemos de comer y todo eso. No sí, es lo que dice mucha gente. Y
hizo el buceo y saliendo el buceo, o sea, le cambió el chip completamente y me dijo, tienes una joya acá, esto tienes que cuidar. De hecho, el día que quieras mi apoyo, cuenta con él, deberíamos hacer esto una área natural protegida. Y le dije, ¿sabes qué, Jaime? Muchas gracias, no me interesa. Los parques marinos nada más cobran lana, 20,000 reglas, no sirven para nada. Gracias, te invito a bucear cuando quieras. Y ya está. Pero se fue complicando el buceo de Playa del Carmen por todas estas otras compañías que no seguían las reglas ni nada. Todo el mundo quiere su pedacito del pastel, ¿no? Todos quieren, pero pues hay que hacerlo con orden para que dé para todos, ¿no? Claro. Entonces, pues ahora sí que regresé allá con Jaime a tocar su puerta. Oye, Jaime, estaba equivocado. Yo creo que sí necesitamos un parque. Y empezamos ya con Seminole Sharks, empezamos a hacer parque, área natural protegida, que se logró hacer un área natural protegida. Y aquí viene lo más importante, es que pone a Playa del Carmen y a México como el primer lugar y único en el mundo donde tiene la actividad de buceo con tiburones reglamentada y avalada por el gobierno. Somos el único lugar. O sea, ni siquiera los de Fiji, los de Bahamas, o sea, todos los que tienen turismo. Los de Fiji la tienen organizada, pero no hay una reglamentación que el gobierno avale. Ok, ya entendí. ¿Bien? Sí los dejan hacer. Más bien las agencias de buceo son las que hacen sus programas, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues yo creo que ese fue un gran logro para Playa del Carmen, porque Playa del Carmen en realidad no es un lugar de museo, pero no está reconocido como tal. No, la gente se va a Cozumel, ¿no? Porque tiene más renombre. Claro, entonces Cozumel. Entonces, el buceo con tiburones logró poner a Playa del Carmen en el mapa de buceo. Porque ahorita ya saben que quieres bucear con tiburones, es en Playa del Carmen. Bueno, y aparte tenemos los cenotes y todo que también... Bueno, tenemos mucho que ofrecer, pero qué padre que esté tan avanzado. Sí, gracias a los tiburones, levantó el nivel de Playa del Carmen en el buceo. ¿Qué te motiva? Porque pues claro que no es el dinero, no es el negocio. También porque el dinero es importante para vivir, pero más que nada es algo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta a mí, me gusta bucear, me gusta el mar, me gusta la naturaleza. Pero fíjate, ¿te gusta bucear, la naturaleza, el mar, los tiburones? Sí. Pero el lidiar con políticos, el hacer la ONG, o sea, todo lo que tuviste que hacer para que se regulara el buceo con tiburones, eso no te gusta hacerlo. ¿Qué te motiva? Pues era poder seguir con los tiburones. Era eso, era poder seguir haciendo eso. Eso es lo que me motivaba. Entonces yo veía que había un conflicto y que me iban a cerrar. De hecho, una vez me hablaron aquí del gobierno de Playa del Carmen y me quería clausurar el tipo. Pero yo ya estaba documentado. Le dije, no, aquí las leyes dicen esto. No tienes manera de hacerme nada. No, y luego los políticos, digo, sin querer atacar a nadie, pero son muy, muy ignorantes en los temas biológicos o de fauna y demás, sí, ¿no? Completamente. Y con esto de Seminole Sharks, pues mi motivación era esa, mantener el Museo de los Tiburones, ¿no? Pero fui aprendiendo, fui conociendo gente, fui varias veces a la Ciudad de México, me fui a entrevistar con el secretario de la Semarnat, por ejemplo, con el secretario de Zagarpa, a esos niveles, porque cuando en el 2010, me pasó un video Mario con las fechas, pero más o menos, 2010 o 2009 hubo una recuperación de playas. Aquí en Playa del Carmen, no sé si... Sí, me acuerdo de Playa Cara incluso. Entonces trajeron un barco que paraban allá donde está el sitio de tiburones y dragaban, o sea, venía el barco lleno de arena, ponían unos tubos para llenar el barco y sacar la arena y bombearla a la playa. Y cuando hicieron eso, se espantaron los tiburones por todo el movimiento. Y salió en el periódico y en las noticias y se hizo mucho más popular el buceo con tiburones, pero eso dio pauta a que un pescador de Puerto Morelos, la siguiente temporada, él ya sabía que habían 10, 20 tiburones allá, vino, los pescó. ¿Los pescó? Los pescó. Y se nos espantaron, sacó como 8 tiburones, pero también los tiburones tienen un mecanismo que cuando hay estrés de algún tiburón, con que sueltan una hormona y se mina el área.
Y Como te avisa se pasan el chisme, ¿no? Sí, despasan a los demás, no se acerquen acá. Y se acabó la temporada. Oye, ¿y sancionaron al...? No porque tenía permiso de pesca. Órale. Pero pues era un conflicto con la comunidad. Y entonces todas las tiendas de buceo se armó un relajo que querían matar al pescador. Pero bueno, ya estaba formado Saving Our Sharks, que ya era una asociación. Entonces unimos fuerzas y empezamos a tratar de cancelar el permiso de pesca de esta persona porque estaba afectando una actividad económica grande. El pescador le daba en la torre a 100 tiendas del museo. No, y estaban matando a los tiburones que también, digo... Es permitido, no están... No están protegidos. Al menos esta especie, no. Okay. El tiburón blanco, el tiburón ballena, que no es tiburón, el tiburón martillo y el tiburón zorro, uno que tiene una cola muy larga. Sí. Esos están protegidos. Oye, ahorita que mencionaste al tiburón ballena, aquí en esta zona, digo, no específicamente Playa del Carmen, pero también tenemos mucho natación, ¿no? Con el tiburón ballena, más para el norte. Sí, por Cancún, sí. ¿Está igual de regulado? Está regulado, pero está muy mal regulado. No, cuando hicieron la regulación del tiburón ballena, no pusieron un tope de permisos y personas, no pusieron una capacidad de cambio. Y eso hace que sea muy malo porque hay demasiada gente y ya es una cosa de los animales. Pero bueno, de los errores hay que aprender. Sí, claro. Nosotros hicimos el manual y el programa de buceo con los tiburones, sí pusimos una capacidad de carga. Dijimos hasta tantos visitantes. ¿Cómo los limitas? ¿O tienen que reservar las tiendas? ¿Cómo? No, al día de hoy hay permisos y ya no hay más permisos. Cada tienda, o más bien los permisos son por embarcación. Y entonces hay X número de permisos, hay dos modalidades. Hay modalidad de observación, donde no les dan de comer, y de atracción, donde sí los traemos. Entonces hay permisos específicos para la observación con un número de gente que puede ir al año. Y lo mismo para atracción. Y hay horarios. Entonces somos muy estrictos en los horarios. Son horarios de media hora para cada embarcación. En los horarios de observación pueden ir hasta 4 embarcaciones al mismo tiempo. En los horarios de atracción, solo una. Ok. Oye, ¿y cómo lo regulan? O sea, ¿quién cuida de que los prestadores de servicios realmente respeten las reglas? Pues la CONANT, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que pues sí nos apoyaron mucho cuando creamos el área natural protegida aquí en Playa del Carmen. Les pedimos que demos un compromiso, más que nada, por que nos ayuden a reglamentar y a meter orden con lo de los tiburones, porque si bien estaban las reglas, eran unas reglas voluntarias, no todos la cumplían. Claro. Y con que tengas a alguien ya haciendo malas cosas, arruina la actividad para todos. Entonces, la CONANT sí hizo presencia. Entre toda la comunidad juntábamos dinero para... O sea, la CONANT no tiene presupuesto, no tiene un centavo para nada. Les comprábamos gasolina para que traigan la lancha. Y les comprábamos almuerzo a su gente, ¿no? Para que estén acá. Sí. Al pescador se le daba una compensación. Se dan X miles de pesos al mes por no pescar tiburones. Porque el pescador tenía su permiso, es su modus vivendi, digamos, ¿no? Sí. Y de un día para otro no le puedes decir aquí ya no pescas, ¿no? Entonces, hay que ayudarlo de alguna manera, sí. Lo que hicimos fue un convenio entre todos los usuarios, entre todas las tiendas de buceo, de cooperar para poder pagarle al pescador y él ya nos paga. Eso a través de Save Our Sharks. Eso a través de Saving Our Sharks lo hicimos y bueno, se le pagaba al pescador, se le pagaba a ¿cómo se llama esto? La gasolina de la CONANT. Sí. Y básicamente eso es con lo que cooperaban los centros de museo. Saving Our Sharks, aparte, pues recaudaba fondos de hoteleros, de negocios, que esos fondos nos servían para los estudios de investigación. Claro. Que son carísimos, ¿no? Porque estos dispositivos que te expliqué, el receptor cuesta $3,000. Y los dispositivos que van al tiburón de a $500 cada uno. Entonces, si tú le vas sumando a los 30 receptores,
pues ya son $90,000 nomás de receptores. Sí, claro, y hay que pagarlos, ¿no? Y hay que pagarlos, y el servicio, o sea, es muchísimo dinero toda esta investigación. Pero bueno, todos estos resultados servían para poder crear ese manual y poner la capacidad de carga. Se tuvieron que hacer estudios cuánto soportarían los tiburones, ¿no? Claro. Y de hecho, en temporadas donde había mucho más gente observando y menos llevándole comida, se espantaban y se iban. Ah, claro, sí, porque no hay una interacción, no hay ¿no? Un premio, ¿no? Un premio para el tiburón, sí. Los tiburones quieran ver gente. Sí, no. No está en ellos ir a ver humanos. No, y no les gusta el ruido de las burbujas y... Exactamente, ¿no? O sea, era como que mucho ruido y poca comida, y se nos colapsaba la actividad. Ya. Entonces, estas cosas fuimos tomando en cuenta para poder poner esa capacidad de carga y que se mantenga la actividad. Sabinor Sharks creció muchísimo por todas estas cosas que estaba haciendo, y empezamos, esto te digo que lo hago porque me gusta, porque yo ya estaba Playa del Carmen, ya estaba listo, ya estaba controlado, pero entre todos los estudios que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que la gran pesca de tiburones en realidad eran en San Mujeres. Ok. Allá pescaban muchísimos tiburones, 120 toneladas de tiburón al año. 120 toneladas es un montón. Eso es lo que pesca Islas Mujeres. Entonces, por medio de Jaime González, que como era el director de los parques, tenía contacto con los pescadores. Aparte, él había trabajado en el INAPESCA. Pues tenía acceso a las bitácoras, a toda la información de las cooperativas. Y me dijo, si tú lo que de veras quieres hacer es salvar tiburones, tienes que acercarte a Islas Mujeres, porque ahí está donde está el problema. Wow. Y bueno, nos fuimos acercando con los pescadores ahí. Fue muy difícil entrar con ellos. Los isleños son muy cerrados. Sí, claro. Los pescadores isleños más. Pero bueno, como le hicimos, Jaime agarró un grupo de 10 o 12 pescadores y los trajo a bucear conmigo, con los tiburones. Sí, porque una cosa es estar arriba del agua y sacar al animal, y otra cosa es estar abajo. Sí, y cuando lo vieron, alucinados. Dijeron, nosotros queremos hacer esto, nos va a ir mucho mejor haciendo esto. Sí, claro. Que pescando. Y bueno, esa fue la primera entrada con los pescadores de Islas Mujeres. Pero bueno, no era un proyecto nada fácil, ¿no? Porque pues eran como 60 familias de pescadores que compensar, ¿no? Y eran 120 toneladas, eran mucho dinero. Entonces empezamos con proyectos de enseñarlos a bucear, a certificarlos. Ellos seguían con su pesca normal, ¿no? Sí. Empezamos a hacer marcaje por allá, hasta que un hotelero me dijo, oye, ya tengo, ¿cuánto necesitas para tu proyecto de Islas Mujeres? De Islas Mujeres. Le digo, pues necesito $500,000 al año, y lo necesito por 3 años para acá. Me dijo, pues ya tengo tu primer año. ¿Cómo crees? Qué buena onda. Y me puse feliz. Sí, claro. Y después me puse súper nervioso. Ahora hay que dar resultados, ¿no? Le dije, $500,000 es un chorro de lana para manejar, y hay que dar resultados. Sí, sí, claro. Entonces se empezó el proyecto con los pescadores en Islas Mujeres. ¿Esto en qué año fue, más o menos? Hace como 3 o 4 años. Tiene poquito. Después de la pandemia. Sí, después de la pandemia, que ya empezamos con el proyecto de Islas Mujeres. Entonces a los pescadores, de hecho, se les indemnizó por 2 años. Ok. 2 años les estuvimos pagando $1,000,000. Ahorita ya no se les paga. Pero en esos 2 años fuimos buscando sitios de tiburones allá, con otras especies. Fuimos haciendo labores de estudios y marcajes, y vendiendo esos espacios para los estudios, para biólogos, gente que quería aprender, sí, para que vayan pagando los estudios y vaya saliendo la lana de los pescadores. Qué buena onda. Al día de hoy, pues los pescadores siguen sin pescar, ya no se les indemniza, y están haciendo su dinero con excursiones ahora. Te digo todo esto porque
en los años anteriores, nosotros teníamos como un máximo 16 tiburones al mismo tiempo en la temporada. Sí. De 8 a 12, 14, un máximo de 16. Era el tope que llegamos. Este año llegamos de 22 hasta 26 tiburones. O sea, subió. Wow, ¿por qué no los están matando? Un 60%. Yo quisiera pensar que es por eso. Oye, ¿y han hecho algún estudio económico de cómo les ha cambiado la vida financieramente hablando a los pescadores? O sea, ¿sí están ganando más dinero con las excursiones? Yo creo que no están ganando más, están ganando lo mismo, pero están trabajando menos. Ok, que es importante. Están trabajando menos, su esfuerzo es mucho menor, su riesgo es mucho menor. Los pescadores, o sea, tienen un trabajo difícil, se levantan en la madrugada, o sea, salen con el frío, las olas, medio del mar, o sea, al ir a pescarse tiburones se alejaban un chorro y pasaban horas allá. Sí. 14 horas en el mar para sacar sus tiburones. No, y luego la otra es que hay derrama económica en otros lugares, ¿no? Para los hoteleros, los restauranteros, el tener excursiones es... No se actuó un estudio económico allí, pero en Playa del Carmen sí se hizo sobre la derrama que genera el tiburón. Ajá. Genera bastante lana. Ya no me acuerdo, 10,000 o son millones de dólares al año que dejan la derrama directa al servicio de tiburones, pero hay mucha derrama indirecta. Sí, claro. Ese turista que viene a buscar con tiburones se queda en un hotel, compra artesanías, va a los restaurantes, a los bares, los taxis, o sea, hay derrama para no solo los centros de búsqueda. Entonces, yo siento que esta actividad ha sido muy importante porque también pone a la gente en contacto con la naturaleza, ¿no? Los pone más sensibles. Sí. No, y sobre todo en nuestros tiempos digitales, hoy que todo el mundo experimenta cosas a través de una pantalla, el que lo experimentes así en piel, sí, a viva mano, tal cual, cambia mucho la perspectiva de la gente, ¿no? Qué padre. Y bueno, pone también a Playa del Carmen como algún destino que está haciendo cosas pro naturaleza, ¿no? Para el medio ambiente, que lo está cuidando. Eso nos hace quedar bien. No, y creciendo, porque tú empezaste un proyecto pues relativamente pequeño, que lo querías hacer tú a título personal y descubriste que necesitabas una ONG y demás, y hoy estás ayudando a otro municipio, estás ayudando a otra pues, entidad, ¿no? Realmente, ¿hay algún proyecto para seguir ayudando en otro lugar? Esa era la idea, ¿no? Si ya tuvimos éxito en Playa del Carmen, es pues replicar, adaptado, ¿no? Porque no todos los lugares son iguales, pero adaptado como se hizo en Isla Mujeres, y una vez que ya esté bien Isla Mujeres, la idea sería ir a otro lugar, ¿no? Hay muchos lugares en México donde se puede hacer esto con los tiburones, o con otras especies, puede ser con mantarrayas, todo. Tenemos que, pues ahora sí que tener un poco más de conciencia de cómo está yendo nuestro planeta. Yo la verdad estoy, pues ahora sí que hasta cierto punto asustado de esto. Llevo mucho tiempo buceando y he visto muchísimo los cambios. Y los cambios para mal, no para bien. O sea, ya no tenemos corales. La mayoría de los corales están muertos. Y se murieron en una cosa de 2-3 años. Desaparecieron. Aquí en Playa del Carmen. Aquí en Playa del Carmen y en el Caribe. Y casi en todo el mundo se están muriendo. Hay muy pocos sitios que todavía tienen el coral vivo. ¿Por qué es esto? ¿Por contaminación? La temperatura del agua es el factor número 1, ¿no? Y la contaminación es el segundo factor bien importante. Hay mucha contaminación y pues el planeta en realidad se está calentando. Sí, las temperaturas cada vez son más. Entonces yo siento que pues también es nuestra responsabilidad, es nuestra casa, ¿no? Perdimos el contacto ese que teníamos con la naturaleza, es la verdad. Oye, ¿y Saving Our Sharks tiene algún programa o algún proyecto que involucre el tema de los corales, la temperatura del agua? Ahorita no están enfocados solo en tiburones. Hubo un momento que sí tuvimos un proyecto de corales aquí en Playa del Carmen. Sí. Sembramos, se fragmentan de corales vivos del mar, se recolectan pedacitos y ahora sí que como una planta las crecemos, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan a un tamaño así, 10-15 centímetros, se plantan en piedras, con
un cemento tóxico, se le pega a las piedras y ahí se van poblando esas piedras. Ah, qué chistoso, eso no sabía. Porque sí, lo hicimos, la granja estaba enfrente a Shangri-La, lo que era el Magical Lagoon, me parece. Ahí teníamos la granja y sembramos corales en el arrecife de Chanchuburi y Shangri-La. Ya, y luego los barcos hundidos, ¿no? También generan este crecimiento del coral. Sí. De hecho, eso sería un buen proyecto para Playa del Carmen, hacer un arrecife artificial, ya sea con un barco hundido, con reef balls. Pues ahorita en realidad no tengo proyecto. Yo ya dejé Animal Sharks hace 2 años. Cuando entró todo ese dinero y todo, entró gente muy poderosa y empezó a cambiar un poco las cosas. Y dije, no, pues a mí ya no me interesa, sino y me salí y ellos quedaron con el proyecto. Pero yo ahorita tengo proyectos personales, que es mi tienda de museo, la remodelé, la hice mucho más grande, para dar un mejor servicio. Construí un hotelito para poder traer ya los buzos que se queden con nosotros y todo. Y pues los últimos 2 años en realidad en eso he estado trabajando. Ya estoy casi completado con este proyecto. Y sí, mi intención es hacer algo como lo de los tiburones, pero a lo mejor ya no con tiburones, sino me interesaría hacer algo para Playa del Carmen, porque yo aquí vivo, le tengo mucho amor a este lugar. Hacer un proyecto, tenemos mucho problema en la playa, ¿no? Ya no tenemos playas en realidad. De la arena. Sí. Todo lo que es de muelle a muelle, de muelle de la Constituyentes a muelle fiscal, está terrible la playa. Por errores de nosotros mismos, no respetamos la duna costera, construimos las construcciones, no hay nada de vegetación. Entonces, pues bien, hay proyectos en muchos lugares donde recuperan sus playas y todo. Aquí se hizo una recuperación de playas que funcionó, pero no hubo mantenimiento y, a mi parecer, hacía falta una protección antes de esa playa. Sí, claro, ahora están poniendo las que les llaman ballenas, ¿no? Sí, pero esas cosas están horribles. Se ven feas, sí. Se ven muy feas. Se puede hacer estas cosas de otra manera que van a tener el mismo o lo mejor resultado. Va a ser mucho más costoso, sí. Pero, por ejemplo, hay unas estructuras que se llaman reef balls. En español serían bolas de arrecife. De arrecife, sí. Entonces, básicamente es una pelota con hoyos que se fija al fondo y en ese concreto, son de concreto, se empiezan a pegar corales y eso se pobla y queda un arrecife de coral. Sí, es una protección para que no se coman las playas. Entonces a mí me encantaría hacer de muelle a muelle a una profundidad de 15 pies, hacer una barrera completa, que no se vea desde arriba, pero que sí va a funcionar, porque las olas van a reventar allá, en vez de que revienten en la playa. Sí, y no draga toda la arena. No draga toda la arena. Una vez teniendo esa protección, ya puedes hacer un relleno de playas, y ahí se te va a quedar la arena. Y sería un excelente proyecto para Playa del Carmen, porque pues la gente viene aquí de playa. No, claro. Ya no hay playa. Y tendrías un arrecife allí enfrente. Y tendrías snorkelear, buceo. Tendrías protección para las lanchas que están todas amarradas a la playa. También no les gusta a los hoteleros. Yo soy parte de ese problema, pero no tengo opción. A mí, ¿qué más me gustaría? Tener mi lancha fondeada en un lugar seguro y un muellecito para que la gente se suba como debería ser, ¿no? Sí, claro. Y es la otra, que no hay permisos para muelles ni bien hechos ni mal hechos. No hay, ¿no? No hay. Entonces, pues, ese es el proyecto que me gustaría hacer. No tengo ni idea cómo empezar, porque es un proyecto costosísimo. No, enorme. Costoso, ¿no? Y en temas de permisos también. O sea, hay que sacar un manifiesto de impacto ambiental. Un estudio de eso cuesta 300, 400 mil pesos que te hagan un estudio. No, ahí tienes que lidiar con los políticos al final del día. Ese es el problema, ¿no? Que pues para ellos pudiese ser hasta bueno, ¿no?
Sí, pero son de esas cosas que los tienes que convencer y tienen que buscarle cómo van a ganar votos o cómo van a ganar lana a través de eso, ¿no? Es que eso sí les puede dejar muchos votos. Sí. A la persona que haga eso, o sea, la comunidad va a estar muy contenta. No, totalmente. La va a estar feliz con un proyecto así. Voy a recuperar lo que hemos perdido. Sí, claro. No, y generar más turismo al final del día nos viene bien a todos, ¿no? Oye, metiéndome en lo personal un poquito. No. Sí te contesto. No, porque te pregunto qué te motiva y me dices, no, pues también la lana, esto, el negocio, qué sé yo. O sea, sí, pero, por ejemplo, si las mujeres no ganaste nada y trabajaste bien duro para generar el proyecto. Ahorita estás hablando de generar un proyecto que va a ayudar a la comunidad en sí, a la vida marina, para la naturaleza en general, y noto la pasión con la que lo dices y estoy seguro que lo vas a lograr porque se notan esas ganas, ¿no? Pero, ¿qué te motiva? Pues, ¿qué será? Hacer bien, o sea, dejar algo bien hecho. Estamos de paso aquí y pues tenemos que dejar algo para los demás. Que cuando nos vayamos el lugar se quede mejor, ¿no? O sea, es satisfacción personal poder hacer algo así, decir, yo contribuí a que esto esté más bonito. Tal cual. ¿Ya así te sientes con el proyecto de los tiburones? Obviamente, después de con ese proyecto fue dificilísimo. Tuve muchísimos problemas. Me gané una cantidad de enemigos increíble. Me imagino. Y llegó. Eso fue por otra cosa, por lo que lo dejé, ¿no? Ya estaba cansado de que tanta gente me estuviese atacando todo el tiempo. Me atacaban porque estaba haciendo algo bueno. Digo, ¿qué de malo tiene de ser un empresario que estés haciendo algo bien para tu vida? O sea, yo no le encuentro nada mal a eso. Pero pues la gente a veces es envidiosa. A lo mejor ellos no tienen la capacidad de hacerlo y se sienten frustrados y por eso atacan, ¿no? Sí, o luego la gente nada más se fija en cuánto se van a meter a la bolsa o en sus propios intereses, ¿no? Sí, no sé. Este proyecto de Selling Charts a mí nunca me dejó un centavo, ¿no? Al temprano me costaron. Sí, no, me quedan muchos de mis vuelos los pagaba yo de mi bolsa y todo, y me costaban un chorro de tiempo, cabeza, ideas y todo, ¿no? Pero, pues, al final del camino, mira, quedó una super actividad acá. Sí, la satisfacción nadie te la quita. Sí. El haberlo logrado. Tanto me esforcé y hice esto y no solo para mí. No, sí, yo creo que eso es lo importante en la vida. Poder hacer algo para los demás. Tal cual. Ayudar de cualquier manera, ¿no? Hay gente que va a dar comidas a los pobres, hay gente que construye casas para los pobres. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, totalmente. Lograr y me enfoco en proyectos así. No, pero ojalá más gente tuviera esa mentalidad que tienes tú de dejar algo mejor, de ayudar de alguna manera, de aportar hacia la comunidad, porque no es la generalidad de la gente. Entonces, casi todos ven por sí mismo, pero yo me he dado cuenta que cuando uno hace bien, le va bien. Sí, es impresionante. Es el efecto colateral de hacer el bien es que te vaya bien, la gente no lo ve, ¿no? No lo entiende. Pero pues con esto de ser research me di cuenta, a mí me ha ido bien, en mi negocio me va muy bien. ¿Por qué? Pues son un negocio responsable y a la gente le gusta eso y apoyan a alguien que está haciendo cosas bien. Sí, claro, se nota totalmente. Tiene sus beneficios también, no tanto económico, pero de satisfacción también. Sí, por supuesto. Y es súper respetable, o sea, que hasta me dan ganas de felicitarte, ¿no? Porque es un proyectazo. Mejor vamos a buscar de quién nos ayuda a hacer el proyecto. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y cuenta conmigo, claro que sí. Ya conozco, cuando de Centro SARS, conozco a gente especialista en corales. Ya están medio retirados, que estoy seguro que si les voy a llamarme, me echaban por algo. Bueno, este señor Jaime González, no te imaginas lo mucho que le aprendí a esta persona. Desgraciadamente falleció hace un par de años de un infarto pobre, joven, 57 años. Súper joven, sí. Súper joven, o sea, era una persona muy querida porque Jaime era pues político, estaba en el gobierno y todo, pero de los pocos que conozco que de veras se preocupaba por
en su trabajo. Órale, qué buena onda. Todo esto de Saving Our Sharks, y mucho él hizo, y cero costo le ponía de su tiempo, porque también él era apasionado, le gustaba su trabajo. Es que luego la gente dice, no solo es poner dinero, ¿no? O sea, es poner tu tiempo, y tu tiempo vale. Sí, tiempo. Oye, ¿qué le dejas? Tienes 2 hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cuál considerarías que es la riqueza generacional más importante que le vas a dejar a ellos? Bueno, pues a mis hijos, pues ya creo que ya les he dejado bastante. Les di una muy buena educación aquí, en Playa del Carmen, fue una buena escuela, aprendieron inglés, hablan 3 idiomas. Les enseñé o les pasé mi pasión por la naturaleza, por el viaje. Viajé mucho con ellos, conocen muchos lugares del mundo, y yo creo que eso también les ha dado una apertura mental muy amplia, ¿no? Viajando tanto. Sí, claro. Y bueno, mira, uno está terminando la universidad, el otro ya la terminó. Yo creo que pues ya les dejé lo que necesiten. Herramientas para que puedan ser exitosos. Les enseñé mucho que también es importante estar contentos, ¿no? Hacer lo que les gusta. Ahorita mis hijos están ya trabajando conmigo, están haciendo cargos en aquí en el museo. ¿Alguno de ellos comparte esas ganas de ayudar y de dejar un legado más allá de lo de uno? Yo creo que sí, porque pues crecieron conmigo, ¿no? Y viendo todos los problemas que... Se aprende uno más de la proximidad que de lo que se les enseña, ¿no? El esfuerzo, todos los problemas, todo lo que tuve, pues ellos fueron parte de, ¿no? Y sí los veo metidos en la conservación. Qué padre. ¿No? O sea, a mi hijo Carlos le gusta mucho el blog, los videos, y siempre está en la naturaleza, y hablando sobre la naturaleza, todo. ¿No? Le gusta mucho. Yo creo que eso es lo mejor que les podemos dejar. Sí, pues dejar cosas materiales y todo, pero yo creo que es más importante. Totalmente. Sí, por supuesto. Oye, y a todo esto, ¿la gente dónde te puede encontrar? Si quieren aprender más de tus proyectos, si quieren bucear con tiburones, si quieren ver tu tienda de buceo, ¿dónde te pueden buscar? Pues el mejor lugar para encontrarnos sería en internet, phantomdivers.com. Ahí sale todo, sí. Todos nuestros servicios, sale de la tienda. Nosotros estamos ubicados en el centro de Playa del Carmen, en la primera con 14. Ahí por donde están los antros, donde está ahí cerca. Ahí está el centro del museo. Y bueno, con muchas ganas de que nos vengan a visitar para poder compartir esto. Oye, y en lo personal, si alguien, por ejemplo, escucha esto por azares del destino y tiene ganas de ayudarte con este nuevo proyecto y demás, ¿dónde se podría poner en contacto contigo? Directamente en la página. Ahí en la página porque nunca sabes, ¿eh? Nunca sabes. Y el podcast, estoy interesado, mándenme información, que ahorita no tengo nada de información por platicar de lo que se trata. No, pero nunca tengo un conocido, nunca sabes qué pase, ¿no? Puede ser que lo escuchen de Resports y digan, bueno, ahí te voy a donar 50 Resports, ¿no? Estaría padrísimo, sí. Sí, o que le escuchan que haga las mijas, ¿no? Que esté interesado en el reportaje. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es que estos proyectos pueden costar muchísimo dinero o no tanto. Claro. Si tú vas agarrando a la gente que se involucre y que te van atrayendo, se hacen mucho más barato. Entre todos es más fácil, totalmente. Oye, y antes de cerrar el episodio del podcast y demás, una última pregunta. ¿Consideras que tienes una buena vida? Yo creo que tengo un excelente. ¿Por qué? Porque estoy contento. ¿Estás contento todo el tiempo? ¿Con la mayor parte del tiempo? Ojalá. No, generalmente estoy contento, ¿no? O sea, disfruto mi vida. Disfruto el poder ir al mar todavía. Disfruto la convivencia con mis hijos. Disfruto a mis amigos. Disfruto mi trabajo. Obviamente tengo problemas como todos, ¿no? Pero pues hasta esos problemas hay que aprender de ellos, ¿no? Y aprender a disfrutarlos porque
dije problemas, pero igual y son retos, ¿no? Claro. Que van poniendo esto para que superes, ¿no? Y vas superando. Cada uno de esos problemas significa aprendizaje también. No, y sabiduría, y se ve que traes mucha. Ahorita, hace 2 años, tuve una experiencia horrible que me sacaron del lugar donde yo rentaba, a la fuerza me golpearon. ¿Cómo crees? Todo el gobierno los billetearon así terriblemente y actuaron en mi contra hasta que lograron clausurar mi negocio. El gobierno planificaron en el anterior a todo que es protección civil, tesorería, todas las autoridades, todos los días, o 3 veces a la semana en mi negocio pidiéndome papeles, todo, hasta que lograron clausurar. ¿Y eso por qué? Porque corrupción que hay, ¿no? Quieren hacer unos condominios, yo tenía un contrato allá, y les van a dar mi contrato y me sacaron golpes. Ya. Entonces, eso para mí fue un gran problema, claro. O sea, me estaban quitando mi manera de vivir. O sea, mi negocio de 26 años en ese momento, o sea, me estaban desapareciendo de un día a otro. Y a la mala. Y ya, no era parte. Después de haberles pagado más de 20 años de renta y con contrato, o sea, completamente en contra de la ley. Hoy ya veo eso. Pero, pues, sí fue un problema, pero al final de cuentas estoy mejor. Tengo mi mejor lugar ahorita, me costó muchísimo trabajo, me costó mucho emocionalmente. Estuve, yo diría que en una depresión casi 1 año por la golpiza que me dieron. Wow. O sea, la golpiza no es que me lastimaron mucho, pero que entren 2 y te tengan una golpiza en tu negocio, que las autoridades estén sobre ti. O sea, yo vivía con miedo. Sí, claro. Se sonaba el teléfono, o sea, me ponía a temblar. O sea, ¿qué pasó ahorita? ¿Eh? Sí. Una maquinaria golpeándome con turistas adentro allá, ¿no? O sea, es todo terrible, ¿no? Pero el día de hoy, pues ya tengo un mejor lugar. Ya la propiedad es mía, ya nadie me va a sacar de ahí. Remodelé todo eso y creo que tengo uno de los mejores centros aquí en Playa del Carmen. O sea, eso, ¿qué hizo ese problema? Me sacó de mi zona de confort. Pero durísimo, sí. Porque yo ya estaba muy incómodo cuando estaba. Yo ya, aquí no me muevo. Ya no tenía que hacer mucho, ¿no? Sí. Todo funcionaba, todo súper bien. Y ese movimiento, pues, el salir de mi zona de confort y ver cómo hago mi empresa nuevamente. O sea, fue muchísimo trabajo, pero el día de hoy miro hacia atrás y yo lo logré. Fíjate qué buen aprendizaje, porque tenías éxito y llegas a un nivel de comodidad donde te estancas y algo malo, que una gran adversidad fue la que tuviste que pasar, pero te llevó como al siguiente nivel, ¿no? Qué increíble, increíble experiencia. Y ahorita te digo, mis hijos estuve involucrado en todo eso. Sí. Desde el día que me golpeaban, él ya estaba trabajando conmigo. Entonces, porque, a ver, no sé cómo explicar esto. Cuando tú le regalas algo a alguien, no lo va a cuidar. No lo aprecia, ¿no? No lo aprecia. Lo he visto porque he tenido gente que yo le regalé su curso de Dive Master. Sí. Y nunca me lo agradecieron. No es que yo quería ese agradecimiento. Se los di con gusto. Pero no siento que no lo aprovechan de la misma manera. Y me di cuenta que porque a 2 o 3 personas les regalé su curso. Esto sí que no. Así no es. Los empecé a cobrar, pues él estaba descuento y todo, y me lo agradecen más. Sí, o les das financiamiento, ¿no? Que me lo vayan pagando. Agradecen más. Sí. Entonces, ahorita con esto que pasó de la tienda y todo, mi hijo se involucró desde el día 1 llegó en el peor momento. Y yo creo que él cuando se para en la tienda, la siente de él. Sí, porque ya la trabajó, ¿no? Estuvo yendo al juzgado a presentar papeles, se quitaba todas las autoridades de frente a él. O sea, estuvimos en la construcción, cargando piedras, o sea, poniendo ventanas, pintando, haciendo todo. Entonces, yo creo que él, o sea, va a tener mucho más amor y respeto para ese lugar, porque él ya salió de él, de su esfuerzo. Sí, claro.
Entonces, no es como cuando empezó mi historia con mi papá. Él no quiso dejarme en la tienda. ¿Por qué? Pues veía que yo era un desmadre. Claro. No la sufrí en nada. Dijo, nada más es baratar. Sí, claro. Qué chistoso, ¿no? Y y además lo que estabas diciendo hace ratito, que te pregunté de qué riqueza le dejabas a tus hijos, esa es la riqueza generacional. Tal cual. Qué buena onda, qué impresionante. Por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que mejor a un niño en vez de darle el pescado, ¿Lo enseñas a pescar? Sí, totalmente. O lo enseñes a llevar a turistas a ver tiburones. ya está tratando de comer los tiburones. También. Qué buena onda. Los dos. Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Bien. Muchas gracias por compartir. Buena la plática. ¿Sabes? Hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que lo necesite. Y suscríbete para que juntos sigamos creciendo. Nación Excepcional. Nos vemos en el próximo episodio.